Te contaré la historia de una experiencia aterradora que viví en mi pueblo natal, en una remota zona rural de Colombia. Era una noche oscura y lluviosa, típica de esas en las que el viento sopla con fuerza y los árboles se mecen inquietos. Yo caminaba de regreso a casa, apresurando el paso para evitar mojarme demasiado. Las calles estaban vacías y el silencio se adueñaba de todo. De repente, yo sentí una sensación extraña de ser observado, como si alguien estuviera acechándome desde las sombras. Entonces lo vi. A lo lejos, emergiendo entre la niebla y la oscuridad, estaba él. Era un hombre alto y delgado, vestido de un elegante traje negro y un sombrero de copa. Su rostro estaba oculto bajo una larga melena negra y su figura se movía con una gracia espeluznante. Mi corazón empezó a latir desbocado y una sensación de pánico se apoderó de mí. Instintivamente aceleré el paso, pero el ser parecía estar siempre a la misma distancia, siempre al acecho. No importaba cuánto corriera, siempre estaba allí, observándome fijamente con unos ojos penetrantes y maliciosos. Cuando llegué a mi casa me encerré con llave temblando de miedo. Sabía que no podía escapar de su presencia inquietante. Durante días ese ser continuó persiguiéndome, apareciendo en las esquinas de mi visión, siempre presente, pero nunca lo suficientemente cerca para que me alcanzara. Yo me sumí en un estado de paranoia y de desesperación. No podía dormir. Cada sombra se convertía en su figura siniestra y cada ruido fuera de lo común me hacía saltar del susto. Incluso durante el día, cuando el sol brillaba y la gente iba y venía, yo sentía su presencia acechando en la periferia de mi visión. Tuve que buscar ayuda desesperadamente, compartiendo mi historia con unos brujos del pueblo, y me contaron que a eso lo llamaban el sombrerón, y que era un ser sobrenatural que aparecía para seducir y atormentar a aquellos que habían caído en su hechizo. Dicen que se alimenta de los corazones rotos y que su presencia trae desgracia y desdicha a aquellos que lo ven. Finalmente un consejo sabio me fue dado. Tenía que enfrentar al sombrerón con valentía y desafiar su poder. Armado de coraje, salí de mi casa una noche decidido a enfrentar mi miedo. Lo busqué en las calles, mirando en todos lados, desafiando a que se me mostrara. Pero el sombrerón había desaparecido, dejando solo un eco inquietante en mi memoria. Desde entonces he vivido con la sombra del sombrerón siempre presente en mi mente. Aunque ya no lo veo, sé que sigue ahí, esperando en las profundidades de la oscuridad. Cuando era niño, vivía en un pequeño pueblo de la región del Valle del Cauca. Recuerdo que siempre nos advertían sobre un cañaduzal en la vereda, un lugar que despertaba tanto curiosidad como temor en los pobladores. La historia del espanto de ese cañaduzal había sido transmitida de generación en generación. Se decía que era una sombra maligna que acechaba aquel lugar, esperando a los que se pasaban solos y de noche por allá. Durante el día, el cañaduzal era solo una extensión de cañas altas y espesas, pero al caer la noche decían que cobraba vida propia. Yo había oído muchas versiones de la historia, pero siempre me intrigaba, a uno le daba curiosidad. Un día, mi abuelo me llamó a su lado y me contó lo que él sabía. Según él, el espanto de ese cañaduzal era una alma de un hombre que había sido víctima de una traición y había sido sacrificado allí, sin recibir justicia por su muerte, pero que nunca encontraron su cuerpo. Mi abuelo afirma que desde que era pequeño había sido testigo de horrores que ocurrían en ese lugar. Me contó que, en ocasiones, pudo ver una sombra alargada, gigante, moverse entre las cañas, deslizándose sin hacer ruido. Decía que esos que habían entrado a ese cañaduzal por la noche nunca regresaron. También era cierto que en el pueblo y puntualmente en esa vereda habían ocurrido por generaciones muy numerosas desapariciones. Esas habían sido achacadas por las autoridades a hechos de violencia y temas similares, ya que la zona era violenta, extremadamente azotada por el conflicto armado, pero para los pobladores muchas de esas desapariciones no tenían ninguna explicación. Ya un día,
Cuando fui adulto, me tocó enfrentar a mis miedos y descubrir por cuenta propia que esa historia era cierta. Acompañado de otro trabajador, que también estaba en la misma obra en la que yo trabajaba en el pueblo y que iba camino a la misma vereda, tuvimos que pasar un día en que el trabajo por la intensa lluvia se alargó hasta bien entrada la noche. Ya de camino a la casa por la vereda, yo casi ni me acordaba, pero al recordar por dónde andábamos pasando en ese momento, de una recordé la historia y se me heló la sangre. Se lo comenté a mi compañero haciéndome el fuerte y el que no sentía nada, pues él era muy dado a ser sobrado y parecer rudo ante situaciones similares. Al comentarle, él de una me dijo: oiga, y sí, eso es verdad. Aquí es donde supuestamente anda un finado asustando, ¿no? Entrémosle a ver qué es el cuento. Yo le dije que no, que para qué, que eso ya era tarde y él se burlaba de mí por la cobardía. Al final le acepté diciéndole que bueno, pero que no nos fuéramos a meter muy allá para no perdernos y no demorarnos tanto, a lo que él aceptó. Nos dirigimos al Cañaduzal mientras, para ser honesto, yo llevaba el corazón palpitante y la linterna en mis manos me temblaba. Y a medida que nos adentrábamos, yo sentía como que la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor. Y rápidamente mi compañero dejó de hacer sus bromas y sus griticos burlones. Y aunque no dijo nada, yo en su cara vi que ya no estaba tan fresco como antes. Nuestros pasos hacían sonar el suelo seco, resonando en esa noche silenciosa. Y los susurros del viento parecían llevar voces distantes, y cada sombra parecía cobrar vida propia entre el cañaduzal. Más adentro, por seguridad, caminamos con más cautela y apagamos las linternas, pues alcanzábamos a ver, la noche era algo clara. Nos detuvimos en seco cuando de repente vimos una figura que emergía entre las cañas. Era una sombra que crecía y ya no tenía figura de hombre. Tenía pelo en el cuerpo y sin duda era mucho más alta y fuerte que cualquiera de las dos. Por alguna extraña razón estábamos paralizados y en total silencio para no alertar a dicho ser de nuestra presencia. Esta tenía facciones de perro y se movía con una elegancia sobrenatural mientras se desvanecía en la oscuridad. Yo a la distancia lo veía y alcanzaba a ver que sus ojos brillaban como dos faros entre toda esa maleza. El miedo estaba apoderado de nosotros y nuestras piernas temblaban, pero no podíamos apartar la mirada. Ese ser se fue alejando suavemente, sin percatarse de nuestra presencia. Si bien no nos vio, no sé por qué razón, con ese hocico tampoco nos pudo olfatear. Seguro la lluvia intensa de hace poco tiempo pudo haber lavado los olores en el suelo y el aire, dificultando que este ser los captase. Nosotros nos sentíamos atrapados ante ese ser escalofriante. Y ya al tener una distancia razonable para que no oyeran nuestros pasos, nos fuimos retirando lentamente. Y hasta cuando el miedo nos dejó y fue prudente el terreno ya de distancia, empezamos a correr como locos para salir del cañaduzal y llegar a una casa cercana. Desde aquel día y mientras viví en la vereda de ese pueblo, ese cañaduzal se convirtió en un lugar que evité a toda costa. Jamás volví a pasar por ese lugar. Tomaba otra vía, así me demorara media hora más, así me demorara 2 horas más. Con el tiempo conocí historias de nahuales en México o de brujos que se transformaban en animales para causar daño o miedo, y supe que lo que vi fue eso. Se dice que esas criaturas son capaces de realizar brujería y causar daño a las personas. Las describen como criaturas malévolas y peligrosas que pueden causar la muerte a quien los encuentra.